From the book of the prophet Ezekiel. Lectura del profeta Ezequiel. The hand of the Lord came En upon aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. He made me walk among the bones. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Son of man, Me preguntó, can hombre these mortal, bones come to life? ¿podrían vivir estos huesos? I answered, Lord Yo God, respondí, you alone Señor, know that. tú lo sabes. Then he said to me, Él me dijo, prophesy over these bones. pronuncia un oráculo sobre estos huesos y Dry diles, bones, hear huesos the word of secos, the Lord. escuchen la palabra del Señor. Thus says the Lord God, Así dice el Señor a estos huesos, see, I yo will bring mismo spirit traeré sobre ustedes may come to espíritu y vivirán. I will put sinews upon Pondré sobre ustedes tendones, grow over you, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, so that you may les come to life infundiré and know espíritu that I am y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. as I Y profeticé como and me había even as I was ordenado, prophesying, y a la voz de mi oráculo hubo un there was a estrépito, rattling as the y bones los huesos se juntaron hueso con hueso. bone. Me fijé en So the ellos, sinews and the flesh tenían encima tendones, and the skin cover them. la carne había There was no crecido spirit in y them. la piel los Then recubría, the Lord said to me, pero no tenían prophesy to the espíritu. spirit, Entonces me dijo, prophesy, conjura al son espíritu y of man, conjura hombre, and say to the mortal, spirit, y di al thus says the espíritu, Lord God, así dice el from the four Señor, winds come, O de los spirit, 4 and vientos, breathe ven, into these slain, espíritu, y that they may sopla come sobre to estos life. muertos para que vivan. Prophesied as he Yo told me, profeticé como and me the había spirit came into ordenado. them. Vino sobre They ellos came el alive and espíritu stood y upright. revivieron y se pusieron en pie. Then he Era said, una Son of man, multitud these innumerable. Y bones me are dije, the hombre bones mortal, of estos Israel. huesos son la They have been entera saying, casa de Israel, que our dice, bones are dried up, nuestros huesos están our hope secos, is lost, nuestra and we are cut off. esperanza ha perecido, estamos Therefore, destrozados. prophesy Por and say eso, to them, profetiza y thus diles, says the Lord God, así dice el O Señor, my people, I yo will open mismo your abriré graves sus and have sepulcros you rise y from los them, haré salir and de bring you sus back to the sepulcros, land of pueblo Israel. mío, y los Then traeré a la you shall tierra de know Israel. that I am Y the Lord. cuando abra sus When I sepulcros y open los your saque graves de sus and have you sepulcros, pueblo rise from mío, them, O my people, sabrán que soy el Señor. I will put my spirit in you, Les that you may infundiré mi live, espíritu y vivirán. and I will settle you upon your Les land. los colocaré en Thus su you shall tierra know y that I am the sabrán Lord. que yo, el I Señor, lo have digo y lo promised, hago. and I will do it, Oráculo says the Lord. del Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su Let the misericordia. redeemed of the Que Lord los say, confines, que los those confiesen who los has redeemed redimidos por him el from the Señor, hand of the foe, los que Él gathered rescató de la mano del enemigo, los que east reunió de and the todos los west, países, from the norte, north sur, and oriente the south. y occidente. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. They went astray in the desert, Erraban por un desierto went to solitario, an inhabited no city, encontraban el camino de ciudad hungry habitada, and thirsty. pasaban hambre y Life was sed, wasting away se les within them. iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. They cried to the Lord Pero gritaron al Señor en su in angustia their straits. y He los rescued them, arrancó de la and he tribulación. led them by a Los direct guió path por un camino to derecho reach an inhabited para que city. llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Let them give thanks to the Lord. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los And filled the hambrientos hungry soul los with good colmó things. de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia.
Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When the Pharisees heard that Jesus En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: which commandment Maestro, in the ¿cuál law es el is the mandamiento greatest? principal de la ley? He said to him, Él le you shall dijo: love the Lord your God Amarás with al all your Señor tu heart, Dios with con all your todo tu soul, and with corazón, all your con mind. toda tu alma y This is con the todo tu greatest and the ser. first commandment. Este mandamiento es el The second principal y is like primero. it. El segundo You es shall love your semejante a él. neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo The como a ti whole law mismo. and the prophets Estos dos depend on these mandamientos two commandments. sostienen la ley entera y los profetas. Verbum Domini. In one of his homilies on today's En reading una from de sus Matthew's homilías Gospel, sobre las Pope lecturas Francis de says hoy this. del Evangelio In según San effect, Mateo, el Papa the visible Francisco sign dijo a Christian can que show in order to witness efectivamente to el his signo love visible que el for God, cristiano puede the mostrar world, para and to others, anunciar to su his amor a family, Dios is ante the el love he mundo y los bears for his demás, su brothers. familia, es el The amor que commandment to muestra love hacia sus God and hermanos. El neighbor is mandamiento the de amar a first, Dios y al not prójimo es el because it primero, is at the top of the no list of porque commandments. esté en Jesus la does not cima place de it la at the lista de pinnacle, mandamientos. but at the Jesús center, no lo pone al pináculo, because it sino is al from the centro, heart porque that es everything del must go out, corazón que and todo to debe which everything proceder must return. y hacia donde todo debe retornar. When the Pharisee scholar of the law approaches Y Jesus with the cuando el question fariseo, of which commandment in the law is the doctor en la ley, greatest, se acerca a he Cristo likely y le has in pregunta his cuál es el mind mandamiento the más grande de la ley, 613 probablemente precepts of tiene the en old mente Mosaic los law. 613 preceptos de la This antigua question ley would often mosaica. have been Esta debated pregunta a menudo habría among ancient sido Jewish debatida scholars as they entre tried to los arrange these laws letrados de in la order ley of some judía de la sort of antigüedad hierarchy. para ordenar la ley en And cierto orden de of all the prioridad. precepts in the Y law, de todos los which preceptos is en the la greatest ley, among them? ¿cuál es el más grande entre Is it ellos? not to have other gods before the Lord ¿Acaso God? no es no tener ningún Is it otro to Dios refrain ante from el Señor Dios? profaning his name? ¿Acaso es Is it to refrenarse de refrain profanar su from nombre? worshiping ¿Es idols? refrenarse de adorar Is it ídolos? not to take revenge? ¿Es no Is it not tomar to kill venganza? another person? ¿Es no matar a otra Is it not persona? to boil a young ¿Es lamb or no goat in its mother's hervir milk, un which is cordero actually a precept en in the Old la Testament? leche de su madre, lo cual es un mandamiento de la Surely ley there antigua? must be Por commandments supuesto, among all debe these haber precepts mandamientos that would entre be todos estos considered preceptos greater que than serían others. considerados más grandes que And there los must be demás. one commandment Y debe that haber is the uno greatest. mandamiento que sea el más grande. Jesus brilliantly and Jesús, succinctly cuts right to the brillantemente y heart de of the manera matter. sucinta, va He directamente al gives them grano. the commandment of Les da el commandments mandamiento de that binds mandamientos all the rest of them que together. ata a todos los demás. He begins by reciting the Jewish Empieza prayer, which is recitando known la as oración the judía Shema conocida Israel, como el which Shema is found Israel, in the que se book of encuentra Deuteronomy. en el libro del Deuteronomio. The observant ancient Jews would have been very Los familiar with this judíos prayer, as it was fervorosos de la recited antigüedad daily or conocerían twice in bien the esta morning and oración, evening, pues se rezaba a diario much en la how oración de la mañana y la many tarde, of us Catholics will así recite the como Lord's los católicos Prayer rezamos at el both the Padre morning and Nuestro evening en la prayer mañana y as en part la of the noche liturgy of the como hour. parte de la liturgia de las horas. The prayer is, La Hear, O oración Israel, es, the Lord escucha a your God Israel, is el Lord alone. Señor, tu You Dios, shall love the Lord your God with all your lo heart, amarás con with todo all tu your soul, corazón, and with all your toda tu mind. alma y toda tu mente. Jesus calls this Jesús the llama greatest and a the first este commandment. el más grande y el primer And then mandamiento. Jesus immediately adds the second Jesús commandment, inmediatamente the añade el closest, segundo mandamiento al primero, which is not included in the que no original está text in incluido en el Deuteronomy. texto original del Deuteronomio. It is as if the second Es como si is el inseparable segundo fuese from the first. inseparable del primero. The second is like it. El You shall love your segundo es neighbor as amarás a yourself. tu prójimo como a ti mismo.
While priority is given, Mientras que se da prioridad al amor de Dios, one cannot love God uno no puede amar a without Dios also loving one's sin neighbor. también amar al prójimo. As St. John says in his first Como San Juan epistle, dice if en su anyone primera says, I love epístola, God, si and hates alguien his dice brother, amo a Dios y he is a odia a liar. su hermano, es un For he mentiroso. who does not love his Pues aquel brother que whom no he has ama a su seen prójimo, a quien ha cannot love visto, God whom no he has puede not amar a seen. Dios a quien no ha And visto. this commandment we have Y from este him, mandamiento lo that he who recibimos de loves Él, God que aquel que should love ama his a brother Dios also. debe amar a su prójimo también. It is likewise impossible to De la fully misma forma love es our neighbor imposible amar without plenamente a loving nuestro God. prójimo sin amar a Dios. And this is not to suggest that Y people who esto do no not believe in sugiere God que are la gente incapable que of no cree en love. Dios sea incapaz de amor. Every person is created in the Toda image and persona es likeness of creada a God. imagen y And so every semejanza de person Dios, is así capable que toda of loving persona es others capaz de according to amar their a los capacity. demás según su capacidad. Oftentimes the people who A don't believe in menudo la God, gente que no cree en Dios, yet they love other sin people, embargo, aman a otras end personas, up loving many of the terminan aspects of amando God muchos de los aspectos de without Dios, realizing sin darse that cuenta these are que aspects that belong to estos God, son aspectos such que as kindness, pertenecen a Dios, gentleness, como la mercy, and bondad, compassion. mansedumbre, misericordia y compasión. In fact, such people are De sometimes hecho, more tales loving and personas a compassionate veces son más than those who amorosas y claim to compasivas believe que in God, aquellos que or afirman those who creer call en Dios o themselves faithful aquellos que se Christians. llaman a sí mismos fieles cristianos. Personally, I believe that those who don't believe Personalmente in creo que God but aquellos que no genuinely creen en Dios seek to pero love genuinamente their buscan neighbor amar al will prójimo, eventually come to know God al final han de llegar a in one conocer a way or Dios another. de una But manera that's u another otra. subject. Pero eso ya es otro tema. So Jesus is telling his Así que Jesús audience está that diciéndole love a of su God audiencia and que el love of amor neighbor a Dios y amor are al the foundation prójimo of the entire son law and los prophets. cimientos de toda la ley y los It is profetas. no longer a matter of strictly Ya no se observing every trata single one de of cumplir the estrictamente cada 613 uno de precepts los of the law as if our 613 salvation preceptos de la hinged ley, upon them. como si nuestra salvación dependiera If de that were the ellos. case, Si ese no fuese el one would be caso, saved nadie podría because ser no one salvado, is capable of porque nadie es observing the capaz entire de law cumplir perfectly. toda la ley perfectamente. Rather, Jesus has given us Más the bien, framework Jesús nos ha dado to understand the el entire marco law dentro and del cual message of the entender que la ley prophets, the entera y Old el Testament, mensaje de los profetas del as a Antiguo detailed Testamento instruction in the fueron love of God instrucciones and the love of detalladas neighbor. sobre el amor de Dios y amor al prójimo. This law has already been Esta written in our ley ya ha hearts. sido grabada en nuestros It is corazones. no longer a question of what Ya no se specific things we trata must de do cuáles to cosas enter the kingdom of específicas heaven, debemos hacer para but llegar to al what reino de los lengths are we cielos, willing to sino go hasta qué to extremos love estamos God and our neighbor. dispuestos a ir para amar a Dios y al prójimo. It's a love that goes Es beyond un amor que above and va más beyond the allá precepts of the law de los preceptos de la and ley recognizes the intrinsic y value and reconoce el valor dignity of every intrínseco y la person dignidad de cada created in God's persona image and creada a likeness. imagen y semejanza de Dios. Are we willing to take up our cross Estamos daily and follow dispuestos a cargar Jesus, nuestras cruces a knowing diario that y loving seguir a others Jesús, will require conscientes denial que of el amar self, al prójimo requerirá sacrifice, suffering, negarnos a nosotros mismos, persecution, and sacrificio, even sufrir death at persecución e times? incluso la muerte a veces? We know by faith that Sabemos love por la triumphs fe que el in the amor end triunfa al for final those who persevere in love. para aquellos que perseveran en el amor. The servant of God, Dorothy Day, La sierva de Dios, who Dorothy co-founded the Day, Catholic worker quien movement, is quoted cofundó as el saying, movimiento I really only laboral love católico, God dijo: as much as I solo love the amo a person Dios tanto I como love amo a the la least. persona que menos amo. This is precisely the challenge of Es love that all precisamente el of us desafío del amor face que as todos Christians. nosotros encaramos como cristianos. Jesus said that to be perfect, Jesús dijo we must que be willing to para ser love even our perfectos enemies. debemos estar dispuestos a amar incluso a nuestros He enemigos. doesn't say merely to put up Él with no them dice or meramente tolerate them soportarlos, ni or even to ignore tolerarlos, them. o He goes incluso further. He ignorarlos. says, Él love va them. más allá. Él dice amarlos. We are not only to love those No who love estamos supuestos a us, amar solo a we aquellos are que nos also aman, to love those who también hate debemos amar a us, aquellos que nos odian, who are considered que unlovable, son whom we might considerados find indignos de odious, amor, a irritating, quien annoying, encontramos odiosos, or even hurtful irritantes, or offensive. molestos o incluso This does ofensivos not mean that we must force a o relationship hirientes. upon those who Esto despise no us quiere or decir que mistreat us. debemos forzar We una do have relación to will con what is good aquellos for them que nos detestan y nos tratan mal, and pero not wish evil upon them. debemos tolerarlos, no dejar de, In one of no his desearles el sermons, mal. En uno de St. sus John sermones, Vianney San Juan Vianney instructs us in this nos kind of instruye love of de neighbor. este tipo de amor hacia el He prójimo. says, if Él I then dice: were to ask, si yo what is it to love our neighbor? preguntara qué es The answer amar would al be the prójimo, love of la God respuesta causes sería: us el to amor love de Dios him, nos God, llama a more than amarlo our a Él, a wealth, Dios, our más que a health, nuestras our riquezas, kidney, salud,
and even our life. buena reputación o incluso nuestra The vida. love which we should have Y el for our amor neighbor should que debemos enable us tener to por love nuestro him, prójimo nos our debe neighbor, facultar para as amar al prójimo ourselves, como a so that nosotros all the mismos, good that de we manera que that we todo el should wish bien for que ourselves, we deseemos should para wish for nosotros people. mismos debemos desear para el prójimo. We must have this charity without Debemos which tener there esa is no caridad kingdom sin la cual no hay and no friendship with God. cielo al cual anhelar ni Now, what amistad do con we Dios. understand by the word ¿Qué our neighbor? entendemos con la palabra Nothing prójimo? is easier of comprehension. Nada es más Every fácil de one of our comprender. brother men, Cada uno de even nuestros those who have hermanos wronged hombres, us, incluso who aquellos have que nos injured han our good lastimado, name and que nos calumniated han dañado us, nuestra buena or who have reputación y nos han even sought to calumniado, take our o life, que incluso han buscado quitarnos nuestra we vida. ought to love them as we Hemos de love amarles ourselves, como nos amamos a and wish nosotros them all the mismos good y that we desearle wish todo el ourselves. bien que nos deseamos a It nosotros is not only mismos. forbidden for No, us to no wish them solamente nos ill, está prohibido but we desearles must el mal, also render them sino que service debemos if they require hacerles it of us, servicio si nos lo and piden we are able to do so. y debemos de We ought to hacerlo. rejoice Debemos when our enemies are regocijarnos successful in cuando business. nuestros enemigos We tienen should feel éxito en los sorry when negocios y they meet with sentirnos reverses or mal losses. cuando We encuentran must take their part when others speak badly. pérdidas y We should tell defenderlos cuando others otros the hablan good más that we de know of ellos, them, contarles a not los demás lo avoid their bueno que society. sabemos de ellos y no evitar su Behold, compañía. my dear friends, this is how God Queridos wills that hermanos, we así should es love our como Dios neighbor. quiere que amemos al If prójimo. we do not believe this, Si no then we creemos must esto, admit that we neither entonces love hemos de our admitir que neighbor no amamos ni nor al do we love prójimo God. ni a We are Dios. bad Christians, and Somos we shall malos be lost. cristianos y estaremos End quote. perdidos. Final de Now, la I know cita. that these are Sé extremely challenging que words, estas son palabras but they come extremadamente from desafiantes, a pero wise saint, provienen de un Saint John santo Vianney, sabio, San Juan who would Vianney, have been an expert quien hubiera sido on the experto love of God and neighbor. sobre el amor a Dios y al And I prójimo. believe that he knows Y what he's creo talking que about. él sabe de lo que está hablando. It's important to note Es that the Curate of importante Ars notar que el cura is de not Ars suggesting that we should no feel good sugiere que hemos de sentirnos when we are bien mistreated cuando nos or when injustices are maltratan o committed against cuando us, cometen or that injusticia we should contra remain nosotros in an abusive o que hemos de relationship. permanecer en una relación But abusiva, our emotions sino que should always be nuestras ordered emociones siempre deben towards estar a constant commitment enfocadas hacia to un the love of compromiso neighbor constante al amor al prójimo, by willing what is good for them, al desear lo bueno para and even ellos doing what is good for e them incluso al whenever this hacer is lo bueno possible. para ellos cuando sea posible. It is only possible to Es solo love in this posible way amar de to the esta degree that forma we remain united en la medida en que with God in permanecemos prayer. unidos con Dios en la oración. And Pope Benedict XVI says in his El encyclical Papa order, Benedicto Deus XVI dijo en Caritas su Est, encíclica Deus quote, Caritas Est: "Here we see the aquí necessary interplay vemos between love of el God and intercambio love of neighbor, necesario entre el amor a Dios y al which the prójimo, first letter of John speaks que la of primera with carta such de Juan, insistence. de la cual la primera carta If de we Juan have habla no con tanta contact insistencia. whatsoever, if I have Si, no contact si yo whatsoever no with God tuviera in my ningún life, contacto con Dios en mi then I vida, cannot see in the no other podría ver anything en more los than the demás other, nada más and que I am incapable a of ellos seeing in mismos him y sería the image incapaz of de ver God. en ellos la imagen de Dios. But if in my life Pero I si en fail mi vida completely to he heed fracasado others totalmente en solely out of a escuchar a los desire demás to be solamente por un devout deseo de or ser to perform devoto my religious o de duties, realizar mis deberes then my religiosos, relationship with God entonces will mi also grow relación con barren. Dios también It becomes será not árida, proper, se but vuelve solamente loveless. algo correcto, Only pero my readiness to encounter falto my de amor. neighbor Solamente mi and to show disposición him de ir al love encuentro de mi prójimo y makes me mostrarle sensitive to amor God as me well. hace sensible hacia Dios también. Only if I serve my Solo neighbor si sirvo a can mi my eyes be prójimo, mis opened to ojos what pueden God does for ser me and how abiertos a much lo He que loves Dios me. hace por mí y cuánto me ama. The saints consider Los the example of santos Blessed consideran Teresa el of Calcutta, ejemplo de Santa who Teresa de constantly Calcuta, renewed their capacity for constantemente love of renuevan God, su for love of capacidad neighbor, por amor al from their prójimo encounter with the a Eucharistic partir de life. su encuentro con el Señor And Eucarístico. conversely, this Y de la encounter forma conversa, acquires este realism and encuentro depth adquiere in their realismo y service of profundidad en others. su servicio a los demás. Love of God and love of El amor a neighbor are Dios y el thus amor al inseparable. prójimo, así pues, son They form a inseparables, single commandment. forman un End quote. solo mandamiento. Final de la cita. The Eucharist, La especially Eucaristía, Eucharistic en devotion and especial la veneration, devoción y adoración is eucarísticas, indispensable in enabling es us indispensable to en grow in charity facultarnos and love. a acrecentar en caridad y amor. It is wonderful that there are Es people who devote maravilloso que hayan themselves personas que se regularly to dediquen Eucharistic adoration, regularmente a la and of adoración course I would eucarística encourage that. y por supuesto es algo que recomiendo. However, if we spend Sin time embargo, si before pasamos our Lord tiempo in ante the el Blessed Señor Sacrament en el Santísimo or in prayer Sacramento in general, o en oración en but do not general, see in us an pero no increase in vemos en charity nosotros un aumento en towards our caridad neighbor, hacia nuestro then we prójimo, may need to examine entonces ourselves puede que nos haga falta and see what sort of examinarnos roadblocks y ver are qué standing in our way. obstáculos están en nuestro camino. Our love for God Nuestro naturally amor hacia Dios grows
crece naturalmente that we al love our grado neighbor in en practice, que amamos a nuestro prójimo en which la in turn práctica, que a increases su vez our love for aumenta nuestro amor hacia Dios. And I'll conclude again with these Y words. concluiré nuevamente con estas palabras de Benedicto Love grows XVI. through love. El amor crece a Love través is del amor. divine El amor because es it comes divino from God porque and unites us proviene to de God. Dios y nos une a Through this Dios. unifying A process, it través de makes este us a proceso we, unificante nos which transcends convierte our en un divisions nosotros and makes que us trasciende one, nuestras until divisiones y in nos the end, vuelve God uno is solo all hasta que in al all. final Dios es todo en todos.